Buenas mis hermanos, les saluda Pedro Esa por su canal de YouTube, Defiende tu Fe Pedro Esa. Tiempo sin vernos, hermanos, lo sé, he estado apartado, me aparté un tiempo largo porque estoy trabajando en un proyecto que se llama Centinelas de la Fe, proyecto que es en las calles y que lo trabajo con algunos sacerdotes. Entonces, más adelante les voy a hablar sobre este proyecto. Este es el motivo por el cual no he estado subiendo más videos, más contenido. Pero vamos ahora a subir, ya que el proyecto está casi listo, vamos ahora a comenzar a subir más videos. Les ruego sepan comprender el por qué no he enviado más videos. Ahora sí vamos para adelante, siguiendo con nuestro contenido pues, sobre la defensa de la fe, sobre la doctrina de la iglesia, y para seguir aprendiendo y que ustedes sigan llenándose de la palabra de Dios. Síguenos y suscríbete al canal en YouTube Defiende tu Fe Pedro Esa, y en Facebook estamos en la página apologética Defensa de la Fe. Hoy, hermanos, quiero traerte un tema muy interesante sobre los falsos profetas. ¿Existen profetas? Sí, existen profetas, pero hay profetas que son verdaderos, o sea, verdaderos profetas, y hay profetas que son falsos profetas. Hoy nos vamos a referir a los falsos profetas, que los hay. Hay falsos profetas fuera de la iglesia católica, que es la de Cristo, y hay falsos profetas también dentro de la iglesia de Cristo. Pero ¿cómo nos vamos a dirigir hacia este tema? ¿Cómo lo vamos a desarrollar con la palabra de Dios? Con las Sagradas Escrituras. Vamos a hablar sobre los falsos profetas. Vamos a primero a ver qué nos dice segunda de Pedro, el apóstol Pedro, por supuesto, en segunda de Pedro 2:1. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? En segunda de Pedro 2:1, sobre los falsos profetas, si van a haber falsos profetas o no. Fíjense, el apóstol nos dice: así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Así como antiguamente, en el antiguo pacto había falsos profetas, en el nuevo pacto, en la iglesia de Cristo, van a haber falsos profetas también. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Van a empezar a enseñar doctrinas que no son las de la iglesia. Son doctrinas nuevas, que si María no es virgen, que si la ley de atracción, que si el horóscopo, que si el tarot, que si los espíritus, que si somos idólatras los católicos, que no hay que confesarse con un hombre. Esos son novedades. No es lo que enseña la iglesia. Un profeta verdadero enseña la doctrina sana y la doctrina verdadera. Sigue el apóstol Pedro: muchos imitarán sus vicios, y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Por estos falsos profetas, muchos de la iglesia van a caer en ese vicio en que andan estas personas en las calles o dentro de la misma iglesia. Entonces, el camino de la verdad va a ser desprestigiado por estos profetas que son falsos profetas. También dice Pedro, sigue diciendo: los impedirá el amor al dinero. El amor al dinero. Algunos pastores que están predicando doctrinas falsas, que no son pastores de la iglesia cristiana católica. No, esos pastores enseñan doctrinas falsas. Y el amor es al dinero. No digo que todos, porque no todos son así. Muchos estarán en el error, creerán que es así. Pero hay muchos, bastantes, que están cobrando ese 10% sabiendo que no lo deben hacer porque no está vigente. Lo tenemos en el tema del diezmo, aquí en el canal. Los impedirá el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. ¿Ve?
los van a engañar. Son palabras engañosas. Pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es inminente. O sea, hermanos, pendientes de aquellos que se dicen profetas, pero que son falsos profetas. Esto lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:1. Vámonos a Hechos 20:28. ¿Qué pasa con Pablo en Hechos 20:28? ¿Qué dice Pablo ahí en Hechos 20:28? ¿Qué va a pasar en la iglesia cuando él se vaya? Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Pastoreen la iglesia del Señor que él adquirió con su propia sangre. O sea, les pide a los obispos que estén pendientes del rebaño. Cuidado con los fieles, con el rebaño. Cuídenlo, porque Dios dio su sangre por ese pueblo, por ese rebaño, por su iglesia. Porque ahora sigue diciendo, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. Esos lobos voraces son los falsos pastores que andan predicando la doctrina falsa, el error a los demás. Así andan en las calles, son profetas, andan por allí, o pastores que andan por allí predicándole a la gente doctrina falsa, que no es la doctrina de la iglesia. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. O sea, dentro de la iglesia van a salir esa gente. Esa gente va a salir dentro de la iglesia y va engañando a la gente hasta sacarlos de allí con doctrinas engañosas. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años los he dejado de aconsejar, no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes, noche y día, incluso con lágrimas o entre lágrimas. Pablo habla que entre lágrimas ha aconsejado a las personas, a los fieles, a que no se dejen engañar por estos falsos pastores. Preocupado Pablo por la comunidad, nosotros y usted, los que predicamos, estamos preocupados por la comunidad. Usted se preocupa por la comunidad, por los fieles, por las ovejas que estamos haciendo. Piense como también nos lo dice Jesús en Mateo 7:15. Mateo 7:15 nos advierte algo. Jesucristo. Importante lo que nos dice Jesús en su palabra. Mateo 7:15 nos dice Jesús, cuídense de los falsos profetas, cuídense, tengan cuidado, hermanos católicos, de quién le va a predicar a la casa, qué es lo que están escuchando ustedes, quién les está hablando a ustedes, qué profeta le está hablando, qué doctrina le está enseñando. Cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. ¿Ves? Se ponen una piel de oveja y ay, qué mansitos, son mansitos, y por dentro son lobos que están cazándolo a usted para traérselo, sacarlo de la iglesia católica. En el Antiguo Testamento se vestían así los profetas, muchos con un traje de oveja encima, pero no veías quién estaba dentro. Era un profeta, pero no sabes quién era. Sí, puede ser un lobo feroz, o sea, un falso profeta. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espigos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo puede producir frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes lo reconocerán por sus obras. ¿Cuáles obras? Hay pastores o hay profetas que se dicen profetas de verdad y están dividiendo dentro de la iglesia. Están enseñando falsa doctrina. Están tratando de poner a la gente en contra del magisterio de la iglesia, de la tradición. Incluso interpretan la palabra de Dios erróneamente
y engañan a los demás. Y de afuera también, los que van de casa en casa, los testigos de Jehová, los hermanos esperados, que van predicándole a los católicos en su casa y los reciben ellos tranquilamente, y no saben que le van a enseñar una doctrina errónea, que no es la doctrina de Cristo, como ya se lo voy a mostrar en una cita que viene más adelante, ¿no? Hay gente dentro de la iglesia que dice que no hay que defender la fe, que no hay que decirles nada. Pues no, sí hay que decirles algo, porque a ellos hay que taparles la boca. Según Pablo, hay que taparles la boca, porque pueden engañar hasta familias enteras. Ha sucedido así. Engañan familias enteras predicándoles el error, y como el católico es flojo para leer la Biblia, no la lee, pues entonces cae en el error y familias enteras son engañadas. Fíjense cómo Tito, Pablo le dice a Tito 1.5, ¿verdad? Tito 1.5, que ponga, va a poner unos presbíteros allá, ¿verdad? Y que tenga cuidado con esos presbíteros. Le da unas instrucciones. Aquí, Tito 1.5. Te dejé en Creta, allí en Creta poner los presbíteros, para que soluciones los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. Entonces Pablo le dice a Tito que ponga presbíteros, sacerdotes, y que le dé en las instrucciones, ¿verdad? Pero el verso 9, después brincamos al verso 9, que nos dice que se atenga a la doctrina segura y sea capaz de predicar la sana enseñanza, y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. O sea, si hay gente que ataca la sana doctrina, la sana enseñanza. Estos presbíteros tienen que dedicarse a la sana enseñanza, que es atacada, y debemos defenderla, poder responder a los que la atacan. Entonces, si puedo defender, en este caso, cuando me están atacando la doctrina de la iglesia, yo la defiendo, porque estos son falsos pastores que enseñan el error. Sigue diciendo Pablo a Tito, porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores. ¿Ves? Muchos que son engañadores, que les gusta engañar, son charlatanes, son rebeldes, se rebelaron contra la iglesia, contra el magisterio de la iglesia, contra la iglesia de Cristo, sobre todo entre los de origen judío, sobre todo de los hermanos separados, los hermanos esperados. Hay muchos se rebelaron, se fueron de la iglesia y ahora enseñan cosas que no son. Ya no tienen la Eucaristía porque no creen en ella, ni creen, ni aman a María, porque no la tienen como la madre. No, y ahora no son, según ellos, no son idólatras, no adoran imágenes, porque nosotros sí adoramos imágenes. Cuando estaban adentro adoraban imágenes, según. Hay que taparles la boca. Pablo dice, hay que taparles la boca. Entonces sí le puedo responder a una persona y yo tratar de decirle, eso no es así, porque esto y esto. Eso sí, con argumentos bíblicos, sin pelea, con citas bíblicas, le digo la verdad. ¿Por qué hay que taparles la boca? Dice Pablo. Pues enseñan en forma muy interesada cosas que no convienen y desconciertan a familias enteras. Fíjense, a familias enteras le enseñan el error y caen, porque el católico no lee la palabra de Dios, y al no leerla no sabe. Y como dicen, no, los evangélicos sí saben, ellos saben mucho, leen la Biblia y me están diciendo esto es verdad. Y se la creen y se van con falsos profetas. Entonces, que vemos cómo se va desarrollando el tema y cómo vemos que hay falsos profetas. En 2 Corintios 11.1 también, Pablo va a decir algo muy importante sobre el celo, ¿verdad? Sobre el celo apostólico. 2 Corintios 11.1. Dice Pablo, ojalá me aguantaran algunas tonterías. Claro que las aguantan. Estoy celoso de ustedes y son celos de Dios. O sea, Pablo tiene celos de los fieles, del pueblo, pero son unos celos de Dios, un celo sano, de que no se los quite
de que no le quiten al rebaño, tiene que estar cuidando el rebaño. Son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Entonces hay que mantenerse, Pablo quiere cuidar, y que sabemos nosotros de cuidar a nuestros hermanos, de que se mantengan en Cristo, en la iglesia. Hay que tener celo apostólico, cuidar las ovejas. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia, en un principio, la serpiente, el demonio, sedujo a Eva y Eva cayó y cayó el hombre. Así la serpiente, que no son los hermanos, por favor, no quiero decir que ellos son el demonio y nada de eso, pero están siendo manejados sin que ellos tengan conciencia por el demonio, por la serpiente, va seduciendo a nuestros hermanos católicos y caen en la trampa. Así como sedujo a Eva, con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Van a pervertir la mente para que dejemos de ser sinceros con Cristo. Tengan cuidado, entonces, cuando los visitan en la casa, mejor no los recibas en tu casa, hermano. Con educación, tú le dices que no puedes atenderlo ahorita. Y estudia, preocúpate por estudiar la palabra de Dios. El verso 13 dice que son apóstoles. Tú ves que se dice, son apóstoles. En realidad son falsos apóstoles. Son apóstoles, pero son falsos, porque no dicen la verdad, enseñan la mentira. Falsos apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Las obras del falso pastor o el falso profeta es el que divide, el que saca a la gente de una iglesia para otra, el que le enseña la mentira. Esa es la obra, el error, la obra del falso profeta. Hay que saber identificar dónde está ese error. Y eso te lo da el Espíritu Santo, la oración y la palabra de Dios. Si tú no lo haces, estás al margen de la seducción, de caer en la trampa de esa serpiente que va a seducirte. Y por eso Pablo tiene celo apostólico. Hay que tener celo, cuidar el rebaño. Vamos ahora a Gálatas 1.6. Gálatas 1.6, que nos dice Pablo también en Gálatas 1.6. Importante lo que Pablo nos va a decir en Gálatas. Aquí estamos en Gálatas 1.6. Me sorprende, fíjense, me sorprende, dice Pablo, que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Da sorpresa, o me sorprende a mí también, cuando mis hermanos por allí se han ido de la iglesia porque le enseñaron otro evangelio que no es el de Cristo, con los errores, con la mala interpretación, porque tú no puedes interpretar la Biblia a tu manera, porque eso está prohibido por la misma Biblia. Pero Pablo dice lo siguiente: pero no hay otro, o sea, no hay otro evangelio. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. ¿Qué hacen? Dicen mentiras y entonces usted no sabe y siembra la confusión en las personas. Es sembrar la confusión. El pastor, el falso pastor o el falso profeta va a enseñar, va a tratar de engañar, de confundir a la persona. Y si es católico, lo va a querer sacar de la iglesia, porque esta iglesia es la gran ramera y la gran prostituta, según ellos, ¿no? Pero aunque nosotros mismos, o un ángel del cielo, viniese a evangelizarlos en forma diversa, a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. O sea, si viene un ángel del cielo, o alguien que no sea de los apóstoles, que no sea de la iglesia católica,
a enseñarles cosas que no son las que ellos enseñaron, tenemos 2000 años de magisterio, de enseñanza de la Iglesia de Cristo. Si viene un ángel del cielo, o el mismo Pablo, o otro, a enseñar cosas que van en contra de lo que han enseñado ellos, no se les debe hacer caso. No se les debe hacer caso. Fuera con él, dice. Se lo dijimos antes, y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Anatema. O sea, anatema significa maldito sea o maldito. O sea, fuera con él. No lo aceptes. No aceptes esa doctrina que es falsa. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Mucho cuidado con esto. Fíjense que también Pablo nos va a decir Juan, en Primera de Juan 4:1, el apóstol Juan nos va a decir algo muy importante que debemos examinar nosotros, que es lo que nos están diciendo. Debemos examinar los espíritus. Primera de Juan 4:1. Aquí está. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. ¿Ve? Si usted tiene una inspiración y usted cree que viene de Dios, usted debe examinar esa inspiración a través de la palabra, a través de la iglesia. Búsquese a un sacerdote, dígale, mire, padre, tengo esta inspiración, ¿qué le parece? O algún laico que usted conozca, que tenga conocimiento más o menos de la doctrina. Y él le dirá, lo guiará. Pero hay que cuidarse, no hay que fiarse de cualquier inspiración. Y tampoco, dice aquí, examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Tenemos que examinar los espíritus para ver si vienen de Dios. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Sí, andan muchos profetas, pero son falsos. Entonces, esos profetas que te están predicando a ti una doctrina distinta, como ha dicho Pablo, al Evangelio de Cristo, a lo que han evangelizado ellos, a lo que han dicho ellos, a lo que dejó Cristo aquí en la iglesia como depósito, esos hay que tener cuidado con ellos. Hay que examinar bien lo que te están diciendo. Examínalo con cuidado. No le creas de buenas a primeras, sino que examina lo que te están diciendo. Es un consejo que te doy y te lo da la palabra de Dios. Mucho cuidado con esto, hermano. Mucho cuidado con esto. Dice también que en 2 de Juan 1:8 nos va a decir cómo no debemos recibir a la gente en la casa. ¿Y de qué debemos tener cuidado? ¿Qué es lo que nos están enseñando? 2 de Juan 1:8 dice, tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. Usted está en la iglesia católica, ya tiene tiempo aquí, y tiene un fruto, ya tiene un trabajo hecho, y tiene un fruto que usted ha hecho por ese trabajo, pues. Hay que cuidar ese fruto. ¿Por qué hay que cuidarlo? De ese fruto de su salario, del pleno salario, ¿verdad? Para que reciban el pleno salario. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Usted debe permanecer en la doctrina de Cristo. Y es una aventura el salirse de la doctrina de Cristo. Cuidado con una aventura de esa. Tengan cuidado. Por eso hay que examinar los espíritus, examinar lo que nos están enseñando. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Están hablando de doctrina. ¿Qué es la doctrina? ¿Qué es la doctrina que me traen a mí? ¿Y cuál es la doctrina de Cristo, de la Iglesia Católica? ¿Es igual la doctrina de la Iglesia Católica que la de los hermanos esperados? No, la misma. Ellos dicen ser la Iglesia de Cristo. Todos dicen ser la Iglesia de Cristo, pero no están unidos. Todos tienen doctrinas distintas. Si fueran la iglesia de Cristo, serían una sola iglesia, una sola doctrina. Pero no es así, todos piensan distinto. Entonces, enseñan cosas distintas. En cambio, aquí en la iglesia cristiana católica está una sola doctrina, porque hay una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, una sola iglesia.
Si alguno viene a ustedes, dice Juan, y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Entonces, ¿cómo hacemos si viene alguien en la casa a enseñarte una doctrina distinta? No lo recibas. Quiere decir que no vas a saludar entonces tú nunca a tu hermano, a tu primo, a tu tío, a tu mamá que es evangélico o testigo de Jehová. No se refiere a la persona. Se refiere, no saludes a la doctrina que te traen, porque esa doctrina te va a engañar, te va a sacar de la verdad. Está hablando de doctrina, Juan. Cuando te van a la casa a predicar gente o personas o hermanos esperados que no son de la iglesia de Cristo, no los recibas a ellos ni a la doctrina, porque te traen una doctrina que no es y te la van a querer engañar. No lo recibas en la casa. Si tú estás preparado, bueno, recíbelo. Yo lo recibo, pero si cuando yo me ven con algo que no es, yo enseguida le digo con todo amor y cariño y respeto y le respondo. Y tú verás que si tú le respondes y le vuelves a responder y ellos te siguen atacando, y tú le respondes con amor, cariño y respeto, va a llegar un momento que se van. No quieren seguir contigo porque se dieron cuenta de que tú no estás mal preparado, sino que estás bien preparado o más o menos preparado para responderles a ellos, y se van y no te siguen molestando. Ellos buscan a los que no saben. Eso lo buscan ellos. Entonces fíjense cómo la palabra de Dios sí nos va diciendo que hay falsos profetas y que nosotros no debemos dejarnos guiar o engañar por estos falsos profetas, porque vienen con doctrinas distintas. Hay que tener mucho cuidado con ellos, mucho cuidado. Fíjense como Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:24, le dice algo muy importante. 2 Timoteo 2:24. ¿Cómo debe ser un servidor de Cristo? Usted va a agarrar y se pone a pelear con los hermanos separados. Se pone a pelear y se queda a golpe por la palabra de Dios. No es eso. La persona, el hermano esperado, que es abierta a la palabra de Dios, puede ser que si tú lo haces con amor y tú les predicas con amor, que Dios le quite la venda de los ojos y encuentren la verdad. Me ha pasado. Le he predicado a personas así y han encontrado la verdad. Y se han convertido al catolicismo, a la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia. Han salido de donde estaban en el error, se han metido en la iglesia. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 24. Un servidor del Señor no debe ser peleador. O sea, no vamos a pelear. No se trata de pelear. Sino comprensivo con todos. Debes comprender al hermano que está en el error, no sabe, no es su culpa. Nació con una iglesia de protestantes, de hermanos separados, de hermanos esperados. Nació allí con padres que eran así, o los engañaron. No es su culpa. Tu deber es tratar de hacerlo con amor, sin pelear. Tratar de convencerlo, pues, de enseñarles la verdad, de enseñarles la verdad. Comprensivo con todo, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones. Debe ser paciente con esa persona, tenerle paciencia. Porque si tú le gritas y le caes en discusión y enseguida lo vas a correr más bien, y esa no es la idea. La idea es tratar de que él vea la verdad, que él en oración se examine y vea que está equivocado. En las incomprensiones. El servidor, fíjate, dice, reprenderá a los rebeldes con dulzura. Sí hay que reprender al que está equivocado, al rebelde, el que va en contra de la doctrina de Cristo. No es que no le digas nada, no podemos decirle nada, no, sí hay que decirle, reprenderá al rebelde con dulzura, pero hay que decírselo con amor, con dulzura, con cariño y con respeto. Quizás Dios le conceda que se conviertan y descubran la verdad, porque Dios puede derramar su gracia y hacer que esa persona vea la verdad. El Espíritu Santo le hace ver la verdad y se convierte. Eso es una ganancia. Se convierta y descubran la verdad, liberándose de los lazos del diablo, que los tiene sometidos a su voluntad. El diablo los tiene sometidos a la voluntad de él.
porque están en la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Están en el error. ¿Quién es el del error? El diablo. ¿Son ellos el diablo? No. Ellos creen que están haciendo el bien, hermano. La mayoría creen que están haciendo el bien, pero muchos están haciendo el mal, porque saben que lo que hacen que está mal. Pero eso también, que están haciendo las cosas mal, que lo hacen sin conciencia, sin tener conciencia de que está mal, a ellos también hay que tratarlos con dulzura, tratar de decirles la verdad, para ver si Dios derrama su gracia y les quita la venda, donde el demonio los tiene agarrados, y les quite la venda y vean la verdad, y vuelvan a la iglesia, a la doctrina verdadera. Bueno, qué importante esto, ¿no? Cómo Pablo, cómo la iglesia, cómo los apóstoles iban predicando la verdad y enseñando que se cuidaran de los falsos profetas. Entonces, en este tiempo tenemos que cuidarnos de los falsos profetas, tanto dentro de la iglesia como fuera, porque Mateo 7:21 nos dice lo siguiente, el Señor, Mateo 7:21. Mateo 7:21 nos dice lo siguiente, Cristo, nuestro Señor. Mateo 7:21. Dice el Señor, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. O sea, tú puedes decir, Señor, yo te amo. Señor, tú eres mi Dios, mi Salvador. Puedes venir a misa todos los días. Pero en la calle y en tu casa eres otra cosa. Actúas mal. Engañas y calumnias a la gente. Te puedes condenar. Dentro de la iglesia, enseñas cosas que no son. Te puedes condenar. ¿Sí? Dentro de la iglesia se vaya a misa todos los días. Porque más se te va a decir a ti que tienes conciencia de que estás dentro de la iglesia de Cristo y estás dando malos ejemplos. Dentro y fuera de la iglesia. Entonces también a los hermanos esperados también se dicen que hablan del Señor, predican y que expulsan demonios, que sanan enfermos, pero enseñan erróneamente, no hacen la voluntad de Dios cuando aquí en la palabra de Dios hay doctrinas que ellos no cumplen. Entonces, Jesús nos dice que hay que tener cuidado de eso. Aquel día, muchos me dirán, ¿cuál día? El día del juicio final. Cuando nos enfrentemos ante Él, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Si hemos hablado de Dios, hemos expulsado demonios, ellos también lo han hecho, predican a Cristo, bendito sea el Señor, y alaban a Cristo. Pero, ¿qué pasa? Jesús no le da creer porque una cosa es la que dicen y otra es la que hacen. Enseñan errores. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. ¿Por qué si predican el Evangelio y hablan de la verdad y son profetas que van predicando el Evangelio de Cristo? Pero es un Evangelio distinto, no es el Evangelio de Cristo, porque muchas cosas que están aquí, muchas de la doctrina de Cristo dejó, no la aceptan, por lo menos. Jesús le dijo a los apóstoles, ¿verdad? Que a quienes les perdonen reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes los retengan les serán retenidos. Entonces ellos dicen que no, los hombres no pueden perdonar pecados. Él le dejó autoridad a los hombres para perdonar pecados. Está en la Biblia. Al decir que no, ellos están siendo rebeldes. Hay una rebelión allí. No la acepto. No le creen a Cristo. Entonces a eso me refiero. De cuando se encuentren con Cristo, ¿por qué tú enseñabas lo que no es? Porque no aceptaste esto. Hay que tener cuidado con esto. Y así muchas doctrinas. Es delicado este asunto. Por eso el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:20, nos dice que la Biblia no la podemos interpretar a nuestra manera, por nuestra cuenta. Ese es el error de la sola escritura. No creer en la autoridad de la iglesia, en el magisterio, que se reúne y define qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. Porque así lo dejó Cristo. Entonces, en 2 de Pedro 1:20 dice el apóstol, sépanlo bien, ninguna profecía de la escritura
puede ser interpretada por cuenta propia, ¿ves? Tú no puedes agarrar la Biblia, leerla e interpretarla por tu cuenta. No, tú tienes que leerla, pedir al Espíritu Santo, leerla, pero tú vas a enseñar lo que enseña la iglesia. La interpretación de la iglesia, no la tuya. Porque este no es el Evangelio según Pedro, o según Juan, o según Perucho, o según Francisco. No, es el Evangelio de Jesucristo, según el apóstol Pedro. Dice eso. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, ¿ves? No viene del ser humano, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que los movió a ellos a escribir y a predicar oralmente la verdad. Por eso no puedo interpretar la Biblia de mi manera. Y en 2 de Pedro 3:15 también nos dice el apóstol Pedro, que Pablo ya lo decía, dice Pedro. 2 de Pedro 3:15. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación. Dios tiene paciencia con nosotros, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada. E insiste sobre esto en todas sus cartas. ¿Qué insistía? ¿En qué insistía Pablo en las cartas? Hay en ellas, en las cartas de Pablo, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. O sea, hay puntos en la carta de Pablo y en toda la palabra de Dios que son difíciles de entender. Y yo no puedo meterme nada más así a interpretarla porque yo quiero, pues. Hay en ellos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. O sea, hay puntos aquí difíciles de interpretar, de entender, que cuando yo la interpreto a mi manera, entonces la interpreto erróneamente y me hago daño a mí mismo y le hago daño a los demás cuando voy por ahí enseñando lo que no es, la mala interpretación, el error, por no guiarme por el magisterio, por la tradición y por la palabra de Dios. Son los tres pilares. Nosotros no nos guiamos solo por la Biblia, no, señor. El cristiano católico se guía por el magisterio, la tradición y la Sagrada Escritura. Son tres pilares. Así que debe ser. Le dice Pablo, así pues, queridos, estando ya están advertidos, yo se lo estoy diciendo ahorita, estén atentos, están advertidos, tengan cuidado para que esta gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los haga caer. Hermanos, estén atentos, no se dejen engañar, porque esa gente los puede hacer caer a ustedes en el error. Entonces, manténganse atentos, lean la palabra de Dios, oren, vayan a Santísimo, oren de rodillas a Santísimo, porque sin Él no van a poder hacer nada, en el Santísimo. Guíense por lo que dice el magisterio de la iglesia y no van a enseñar errores. Si usted interpreta la palabra a su manera, va a caer en ser un profeta, sí, pero en un falso profeta. No sea usted un falso profeta, hermano. Católico, guíate por los tres pilares: magisterio de la iglesia, tradición, Sagrada Escritura, y serás un profeta verdadero. Hermanos esperados, lean la palabra de Dios y vean cuál es la iglesia de Cristo y verán dónde está la verdad. La Biblia que ustedes leen la hizo la Iglesia Católica en el año 382 con el Papa Dámaso I. La compiló, o sea, unió los libros, no se refiere a que escribió, no, compiló, unió los libros, el conjunto de libros, y lo llamó Biblia, fue la iglesia. O sea, ustedes creen que es palabra de Dios la Biblia porque la Iglesia Católica la hizo. El libro como tal, lo hizo la Iglesia Católica. Por eso ustedes creen que es palabra de Dios. Entonces, hermanos, importantísimo lo que hemos aprendido hoy. Espero haber explicado con palabras sencillas en lo que es sobre todo en el aspecto de los falsos profetas, que lo hayan entendido y que les sirva y que le dé de buen provecho para ustedes ir y evangelizar a los demás. Hermanos, síguenos en YouTube, Defiende tu Fe _Pedro Esá. Suscríbete al canal y hay muchos videos allí. Síguenos también en Facebook en Apologética _Defensa de la Fe.
Hermano, Dios me lo bendiga y pronto nos vemos con el proyecto Centinela de la Fe.